Que Dios te bendiga, amado. Mira, préstale atención a esta palabra de parte de Dios para que podamos entender la importancia de caminar bajo la atmósfera, bajo la presencia de Dios todo el tiempo. Nosotros debemos de acostumbrarnos o debemos de crear una relación con el Espíritu Santo que nos permita sentir su presencia, su guianza en todo momento, no solo en el momento de la oración, sino al momento de salir de la oración. Porque muchas veces en la oración está todo bien, pero el problema es cuando salimos de la oración, que muchas veces perdemos esa atmósfera que teníamos cuando estábamos en el lugar secreto. Pero hay algo que me impacta de la palabra y te lo quiero enseñar y sé que va a bendecir tu vida. Por ejemplo, mira el libro de 1 de Samuel, capítulo 19. El verso 23 dice, en el nombre de Jesús, dice: y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Escucha esto. Saúl estaba persiguiendo a David. David, cuando sabe que Saúl le tiró la lanza por segunda vez, escapa. Y dice que vino a un lugar llamado Naiot en Ramá, donde estaba el profeta Samuel. Cuando tú buscas el significado de la palabra Naiot en Ramá, significa morando en las alturas. Es decir, que ese lugar donde estaba el profeta Samuel no era cualquier lugar. Ahí se movía una atmósfera de gloria continuamente. Cuando Saúl se entera dónde está David, manda un ejército. Y dice que ese ejército, cuando llegó al lugar, a Naiot en Ramá, dice que comenzaron a profetizar. Porque ese lugar tenía una atmósfera creada por el profeta Samuel, que estaba conectado con Dios. Y esta gente que fueron enviados por Saúl comenzaron a profetizar, el Espíritu vino sobre ellos. Volvió a mandar otro ejército y pasó lo mismo. Hasta que al final él fue personalmente. Y dice que cuando él llegó allí, también sobre él vino el Espíritu de Dios y comenzó a profetizar. Aquí va el rema de esta palabra. Si Saúl había sido desechado por Dios, ¿cómo es que ahora está profetizando? ¿Cómo es que ahora el Espíritu viene sobre él? Sencillo. La atmósfera que estaba creada en Naiot en Ramá, a través de esa atmósfera era imposible que una persona llegara ahí y no sintiera lo que estaba pasando. Cuando Saúl llegó, entró a una atmósfera diferente a la que él caminaba. Por eso el Espíritu vino sobre él. Ahora, mientras estaba en Naiot en Ramá, estaba bajo la gloria, bajo la atmósfera. El problema es cuando se salió, cuando se fue de Naiot en Ramá, siguió siendo el mismo. Y ahí es donde está el error de muchos. Ellos van a la iglesia o ellos están orando y tienen un impacto del Espíritu Santo y sienten la gloria, hablan en lengua, danzan. El problema es cuando salen de esa atmósfera de oración o cuando salen de la iglesia. Ellos vuelven al mismo estilo de vida que tenían porque no aprenden a mantener la atmósfera que consiguieron en el lugar de oración. Si no aprendemos a mantener la atmósfera que conseguimos en el lugar de oración o cuando vamos a la iglesia, si no aprendemos a vivir bajo esa atmósfera, simplemente sentiremos al Espíritu Santo de momentos nada más. Cuando la atmósfera está sobre nosotros, tiene que caminar con nosotros donde quiera que vayamos. Porque esto es lo que pasaba con Israel. La nube nunca se apartó de ellos. Donde la nube se movía, iban ellos. Donde la nube estaba, ellos iban. La nube los guiaba todo el tiempo. La atmósfera era todo el tiempo así. Por eso Naiot en Ramá, donde estaba David y Samuel, significa, imagínense, morando en las alturas. Ese lugar tenía algo poderoso de Dios. Todo el que llegara ahí, óyeme, podía llegar lo más atado que llegara, lo más enfermo que llegara, podía llegar como llegara. Y cuando pisaba esa atmósfera, era transformado. ¿Ve qué importante es crear una atmósfera de la presencia de Dios en nuestra vida? Cuando creamos esa atmósfera, donde quiera que vayamos y nos movamos, la presencia de Dios era con nosotros, donde quiera que vayamos. Por eso en 1 de Reyes 17:1, Elías dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Esto me impactó, porque yo dije, pero está diciendo en cuya presencia estoy, pero no estaba orando.
no estaba ayunando, estaba hablando con Acab y está diciendo estoy en la presencia. ¿Qué quiere decir esto? Aprendió a caminar en la presencia de Dios, orando, o mejor dicho, de rodillas y de pies. Donde quiera que Elías se movía, iba bajo la gloria y la atmósfera de Dios, de la presencia de Dios. Así que esa es la palabra en esta hora. Aprende a crear una atmósfera de la presencia de Dios y muévete bajo ella donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Y entonces el Espíritu Santo te dará victoria tras victoria a causa de esa atmósfera. Que Dios te bendiga y que la presencia de Dios venga sobre ti con poder. Y aquellos que anhelan esa gloria de Dios, esa presencia de Dios, esa llenura, el Espíritu Santo se las dé. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga.